Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la prevención de peligros químicos con la temática titulada Sesión 6, Integración de estándares de seguridad en el apilamiento de mercancías con el almacenamiento seguro de sustancias químicas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Zanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia, en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con este tema. Pues como el título lo dice, es un tema de apilamiento. En un segundo, ya. Estamos en la sesión 6, estamos llegando a la mitad de nuestra ruta de conocimiento de este año 2024. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y a quienes han estado con nosotros pues a lo largo de todo este tiempo que llevamos en esta comunidad. Quiero comenzar con esta sesión. Quiero comenzar con una frase de Albert Einstein, premio Nobel de Física, que dice: una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida. ¿Por qué traigo esta frase de Albert Einstein? Porque sí es cierto que hay unos criterios de almacenamiento de sustancias químicas que nos da la Guía Ambiental 45. Pues la Guía Ambiental 45 también deja muchos vacíos. Y esos vacíos, porque claro, no todo el almacenamiento es igual, porque depende de muchos factores que vamos a ver en el desarrollo de este seminario y nos van a hacer falta. Y nos van a hacer falta porque el tema de almacenamiento tiene mucho de largo como de ancho. Y por eso es que no siempre vamos a estar de acuerdo, porque, y no es el tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es que los estándares se deben implementar dependiendo de las condiciones de peligrosidad de las sustancias químicas, pero también de las características de infraestructura desde el punto de vista locativo y también de la estantería que tenga la empresa o el sitio donde se estén almacenando sustancias químicas. Entonces, pues no vamos a estar de acuerdo nunca. Lo que le sirva a una empresa pueda que no le sirva a otra. Lo que se busca con este seminario es identificar las condiciones inseguras en el almacenamiento de sustancias químicas
e integrar, articular algunos criterios de lo que es el apilamiento de mercancías precisamente para conducir a una operación más segura. Por lo tanto, el objetivo general es establecer parámetros para el apilamiento de sustancias químicas a partir de las características de los empaques, embalajes y envases que las contienen, de acuerdo al estado físico en el que se encuentran y las condiciones de almacenamiento en los lugares en las bodegas de almacenamiento de la empresa. Perdón la redundancia. Dentro de los objetivos específicos vamos a tener identificar la problemática en el almacenamiento de sustancias químicas y las consecuencias posibles de un almacenamiento inseguro, relacionar las técnicas de almacenamiento de mercancías con el almacenamiento de sustancias químicas a partir de las condiciones de infraestructura de los lugares de almacenamiento, también tener en cuenta los criterios o establecer criterios de almacenamiento del envase o embalaje de sustancias químicas a partir de su estado físico, y determinar los recursos que se necesitan para el almacenamiento seguro de sustancias químicas en los depósitos y o bodegas. Para comenzar, pues vamos a dar inicio a nuestro sondeo que es acostumbrado, para el cual Claudita nos va a ayudar. Claudita, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. Y el objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el sondeo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento, y conociendo así el objetivo, iniciamos con nuestro sondeo. La estabilidad en el apilamiento de sustancias químicas depende de A, la geometría del avance y la altura de la pila; B, el aseguramiento de la pila a una superficie fija; C, el arreglo de los avances de diferentes geometrías; D, la experiencia para apilar de los operarios del almacén. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, la geometría del avance y la altura de la pila con un 35%. B, el aseguramiento de la pila a una superficie fija con un 33%. C, el arreglo de los avances de diferentes geometrías con un 16%. Envases, Claudita. Ay, sí, perdón, envases de diferentes geometrías con un 16%, de la experiencia para apilar de los operarios del almacén con un 16%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Para el arrume negro o almacenamiento en bloque, se debe tener en cuenta que A, las características geométricas del empaque solamente; B, sea un solo producto y el empaque sea uniforme; C, el material sea embalado para garantizar su estabilidad; D, se utilice solamente para material en estado sólido. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, las características geométricas del empaque solamente con un 22%. B, sea un solo producto y el empaque sea uniforme con un 22%. C, el material sea embalado para garantizar su estabilidad con un 47%. D, se utilice solamente para material en estado sólido con un 9%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Para el almacenamiento en estanterías se debe implementar A, el inventario permanente de sustancias químicas; B, la señalización de evacuación del área; C, la planimetría de almacenamiento por estantes y posiciones; D, el uso fijo de las posiciones por sustancias químicas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, el inventario permanente de sustancias químicas con un 36%. B, la señalización de evacuación del área con un 3%. C, la planimetría del almacenamiento por estantes y posiciones con un 43%. D, el uso fijo de las posiciones por sustancias químicas con un 18%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph. Claudita, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la temática. Vamos primero que todo a identificar la problemática en las condiciones de almacenamiento de sustancias químicas. Estas son imágenes obtenidas de internet, no son imágenes de ninguna empresa específica, entonces
pues es un tema pedagógico, didáctico, para que lo tengamos en cuenta. Como podemos ver en este almacenamiento, tenemos un rack con almacenamiento de materiales, de rollos de polímeros. Tenemos almacenamiento de sustancias químicas en el piso. Tenemos también envases, canecas en forma horizontal. Tenemos envases de sustancias químicas sobre otras sustancias químicas sin tener en cuenta su geometría o las características de su geometría. Entonces, démonos cuenta que este tipo de situaciones que se presentan en muchas empresas, y tengo que decirlo así, se presentan en muchas empresas, pues pueden generar diferentes eventos. Como ustedes se dan cuenta, aquí se está apilando un envase sobre otros materiales, se están apilando otros materiales sobre los envases, y eso conduce a una mayor manipulación cuando se necesita un material. Se tiene que retirar el material y esto pues potencia el peligro biomecánico por manipulación de cargas, pero también potencia la posibilidad de un derrame por precisamente como se está manipulando de forma permanente, se está quitando y poniendo los envases, pues esto puede conducir a que se caiga, a que haya un derrame por caída de objetos. Este tanque aquí pues también está totalmente pues mal ubicado porque no tiene ningún sistema de aseguramiento. No se sabe si lo tienen así porque no hay espacio o porque lo están utilizando. Y pues como nos podemos dar cuenta también, no hay unas características de orden y aseo. Aquí en los temas de almacenamiento sí, el orden y aseo sí es muy importante. Les presento también esta foto en donde, como se pueden dar cuenta, no se apila sin tener en cuenta las características geométricas del envase. Entonces aquí es donde empezamos a internalizar, que las características geométricas del envase son fundamentales. ¿Y son fundamentales para qué? Para la estabilidad del apilamiento. No es lo mismo almacenar canecas que tienen unos fondos planos o unas tapas planas, o sí, como se le quiera llamar, tanto en la base como en la parte superior, que permite almacenar canecas una sobre otra hasta un número total, ¿sí? Como sucede con las canecas azules o con las canecas blancas. Diferente al almacenamiento, al apilamiento de galones. Como nos podemos dar cuenta, la geometría de la parte superior del galón, pues cuando se almacenan sustancias galón sobre galón, pues no van a tener estabilidad. Al no tener estabilidad, pues se va a presentar un derrumbe, un derrumbe o se puede presentar un derrumbe en el apilamiento de esta forma. Adicional a ello, vemos que tampoco se respetan las características desde el punto de vista geométrico, las tapas quedan tapadas, que esto es otro tema importante. Ahorita voy a mencionar un poquito más de estos temas. Aquí vemos que la estiva está usada de una forma incorrecta, no se respetan las dimensiones y las características geométricas de la estiva al poner el envase. Esto causa que el envase pues esté inestable, que pierde estabilidad. Nuevamente, ¿a dónde podemos llegar? A un derrumbe, a una caída de objetos, donde el recipiente se estalle y genere un derrame y una salpicadura de la sustancia química. Aquí miramos que también hay una serie, hay una balanza, hay unas balanzas. Aquí está la caneca. Nuevamente, unos temas que aquí sí son muy importantes, el tema de ordenación. Entonces, esta tiene unas condiciones también súper críticas. ¿Y por qué súper críticas? Porque miremos que aquí se utilizan canecas verticales llenas como soporte de esta caneca vertical que está horizontal y pareciera que se está utilizando. Y pues, ¿por qué digo que se pareciera que se está utilizando? Porque usualmente las canecas, cuando no se tiene un sistema de bombeo o un sistema de extracción, lo que hacen es acostarlas o ponerlas de forma horizontal para ir sacando el líquido y evitar su manipulación. Pero pues esta característica no hay un soporte, no hay una estabilidad que conduzca a un uso correcto de la caneca que se pueda rodar y pues puede generar una caída, lo que nuevamente va a generar un estallido de la caneca
una salpicadura y un derrame. Entonces, esto es importante. Adicional a ello, vemos una cantidad de charcos, no sabemos si es que es agua, si son las condiciones locativas, si fue que algún producto se regó, y tampoco, y esto pues también nos conduce a pensar que hay sistemas que no nos conduce a pensar. Podemos evidenciar claramente que no hay sistema antiderrames. No confundamos los sistemas antiderrames con las estivas antiderrames y ahorita lo vamos a aclarar. También miramos que aquí hay un almacenamiento de sustancias de canecas llenas, con otras medio vacías, con otras que ya están vacías, con otras que están en uso, unas metálicas, otras plásticas sin identificar. Aquí también está el sistema mecánico para el transporte de estas canecas de una forma bastante particular. Entonces, pues esto nos conduce a un almacenamiento inseguro y pues con unas condiciones terribles de almacenamiento. Miremos esta foto, que también es súper interesante. Entonces, cuando miramos esta foto, miramos que nuevamente hay un espacio utilizado, que se utilizan unas estivas de madera, que se encuentra en mal estado, que las estivas de madera también tienen una resistencia, que están soportando un isotanque con una cantidad de sustancia química, que se está precisamente las estivas las utilizan de forma improvisada para que dé el espacio para poder poner el baldecito en el cual se va a sacar la sustancia química cuando se necesita. El balde es un envase abierto. Si la sustancia química es un solvente, entonces vamos a tener una liberación de vapores de forma permanente al entorno de trabajo, lo que va a generar una contaminación permanente. Tenemos aquí también sustancias destapadas, o sea, envases destapados, características geométricas diferentes y falta de demarcación de áreas, precisamente donde va cada cosa, donde debería ir cada cosa. Pues todas estas situaciones nos van a conducir a tener una serie de condiciones que nos van a generar consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias del apilamiento inseguro de las sustancias químicas? Pues cuando tenemos un apilamiento inestable, vamos a tener caída de envases o caída de objetos o empaques, porque también tenemos que tener en cuenta los empaques y entonces aquí empezamos a diferenciar. Cuando estamos hablando de envases, estamos hablando de las canecas, los galones, canecas metálicas, canecas plásticas, galones, bidones, envases de diferentes clases con sustancias líquidas. Cuando estamos hablando del empaque, estamos hablando de la caja en la cual van muchos envases pequeños o estamos hablando de la caja donde puede ir un material sólido en una bolsa. Sí, estamos hablando de un empaque secundario. Recordemos, el envase es el recipiente donde viene el recipiente primario o envase primario, que es donde viene, donde está en contacto la sustancia química con ese recipiente que lo está conteniendo, mientras que el empaque es un material secundario donde viene ese recipiente o ese empaque primario, por así decirlo. Pues vamos a tener, en el caso que se caiga ese apilamiento inestable, pues vamos a tener una lesión al trabajador por caída de objetos, vamos a tener pérdida de materiales, vamos a tener una ocurrencia de derrames en el caso que se esté almacenando sustancias químicas en estado líquido y pues también vamos a tener una posible salpicadura y una lesión del trabajador precisamente al momento de la caída de la sustancia química. Cuando tenemos apilamiento mezclado de sustancias químicas en pilas, ¿qué significa el apilamiento mezclado de sustancias químicas en pilas? Que tenemos una rume o una pila donde tenemos una sustancia, voy a ser muy explícito en este seminario para que seamos totalmente claros en la información. Puedo tener 3 canicas metálicas de la misma capacidad, de las mismas características geométricas, pero una es, y estoy hipotetizando, una es para benceno, la otra es para gasolina y la otra es para alcohol. Isopropílico, hipotetizando. Entonces digo, no, pues como las 3 tienen la misma característica geométrica, entonces la puedo poner una sobre la otra y no voy a tener problemas. Sí voy a tener problemas, porque es que como la frecuencia de uso del alcohol isopropílico puede ser diferente a la del benceno, puede ser diferente a la de la otra. Entonces tengo que estar moviendo los envases dependiendo de la frecuencia con la que voy a utilizar cada sustancia. Y eso me va a conducir
a una caída de envases, a una rotura de empaques. Esto es cuando estamos hablando de canecas metálicas que tienen una mayor resistencia. Pero cuando estamos hablando de canecas plásticas que tienen una resistencia más baja, que estamos hablando que hay una degradación y un deterioro del material del envase, o cuando estamos hablando de galones, sí, de galones y de bidones que son mucho más pequeños y también de unas condiciones, pues, resistencia, la resistencia mecánica del envase es propio para el tamaño. Entonces, tanta manipulación y ese exceso de manipulación de quitar y poner puede conducir a una caída de envases o a una rotura de empaques de envases para manipulación frecuente de estos para el uso de sustancias químicas. Hablemoslo también desde el punto de vista de esas pilas que hacemos con los bultos. Entonces, tenemos que, cuando tenemos, no, es un bulto, estoy nuevamente hipotetizando, es que tengo cemento en bulto y tengo sacos de arena. No, mentiras. Supongamos un bulto de tierra. La tierra también viene en bultos. Pues primero, esa disimilidad, o sea, esas diferencias entre el cemento es un polvo fino que permite que el bulto tenga unas características que sea lisito y que se pueda apilar. Ahorita vamos a hablar de las técnicas de apilamiento, contrario a lo que son los bultos de tierra que no permiten ese apilamiento porque no tienen esa superficie lisa, sino que tienen unas características geométricas diferentes, pues no va a permitir ese case en las pilas. Y al no tener ese case en las pilas, pues también se puede venir abajo. Pero si suponemos que tenemos unas lonas, supongamos, no va a ir industria de alimentos, que tiene arena, tiene la arena que viene en bultos, pero la sal también viene en bultos, hipotetizando. Entonces, que tengo harina y tengo arena, harina y tengo sal. Son dos sustancias químicas diferentes y las tengo en la misma pila. Pues si necesito más harina que sal, entonces voy a tener que bajarle todos los bultos de sal para poder manipular la harina y sacar la harina que necesito y volver a colocar los bultos de sal. Entonces, esa manipulación necesaria de envases cuando son sustancias líquidas y de bultos cuando son sustancias sólidas, pues primero conducen a una potenciación del riesgo por condición biomecánica porque el trabajador va a tener que hacer una manipulación manual de cargas por manipulación de envases o de empaques, cuando estoy hablando de empaques, estoy hablando del bulto, para poder utilizar las sustancias químicas de acuerdo a las necesidades del proceso. Y esa sobreexposición al peligro biomecánico por esa manipulación de carga excesiva, pues puede generar una generación de derrames por deterioro o caída de envases o de empaques de sustancias químicas. Entonces, el trabajador se va a agotar y al agotarse, pues puede caerse, tanto cuando estamos hablando de envases, se le puede caer la caneca, el bidón, el galón, etcétera, generando el evento, o cuando estamos hablando de sólidos, pues se le puede romper el punto. Cuando hablamos de ausencia de plataformas y elementos para la dosificación de la sustancia química en envases tipo caneca e isotanques, pues vamos a tener una manipulación manual de cargas durante la manipulación del envase. Ustedes se han dado cuenta que y creo que todos lo hemos vivido, que cuando tengo la caneca metálica o la caneca plástica y necesito sacar una cantidad de producto, recién la caneca está sin comenzar, recién la comienzo, la destapo para comenzarla, pues necesito dos personas para manipularla, para manipularla y poder sacar el producto por inclinación del envase. Pero, y eso, pues si me gana el pulso, si la persona que está generando esa manipulación se deja ganar del pulso, pues la caneca se le va a caer, va a generar el evento de derrame, de salpicadura y va a tener la lesión para el trabajador. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Se potencia el riesgo por condición de biomecánica, hay una sobreexposición a una manipulación manual de cargas por manipulación de envases, cual puede conducir a una generación de derrames por deterioro o caída de envases o empaques de sustancias químicas. Entonces, y también pues vamos a llegar a un accidente de trabajo por contacto de sustancia química, contacto directo en la atención del derrame o pues contacto directo por la caída del envase o la salpicadura de sustancias químicas. Cuando estamos hablando de isotanques,
que es la foto anterior. En este tema de isotanques, si no manipulamos correctamente el isotanque, podemos dañar la válvula. Al dañar la válvula, pues vamos a tener estos envases, que son baldes, que son sistemas abiertos. ¿Para qué? Para contener ese goteo o esa cantidad de producto que se va regando, precisamente por el daño de la válvula, y pues eso es lo que va generando la contaminación del ambiente. Y en caso, pues como es un envase abierto, si alguien al pasar se tropieza, pues puede generar un derrame de sustancia química precisamente por toda la condición del isotanque. El tema no es no usar baldes, el tema es cómo se usan los baldes y cómo se usan los recipientes, porque no estamos manipulando bien los recipientes originales donde vienen las sustancias químicas, y eso es lo que nos hace tener hábitos o prácticas inseguras como esta. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Démonos cuenta en esta imagen. Estoy yendo un poquito rápido, pues porque el tema es muy amplio y quiero tratar, pero pues voy a disminuir un poquito la velocidad. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden irla haciendo para que en el momento en que ustedes las hagan, les abra el espacio y les pueda dar la respuesta. Aquí tenemos precisamente ese apilamiento por diferencias geométricas importantes en los empaques. Estamos hablando de cajas. Entonces, vemos cómo los trabajadores, y eso se ve en muchas empresas, empiezan a hacer un almacenamiento tipo Tetris, perdón la expresión, y voy a aclarar. Entonces, ponen las cajas más grandes debajo, ponen las cajas más pequeñas encima y las más pequeñas mucho más encima. Entonces, hay una disimilaridad importante en las características geométricas del envase, lo que hace que construyamos pilas que son inestables. Además de todo, entonces, como no tenemos espacio, la hacemos súper alta, y eso es lo que puede llegar a generar el evento. Y entonces aquí tenemos una imagen muy propia a la situación. Entonces, la persona dice, de verdad, Chamo, no te enfades, no entiendo cómo ha podido ocurrir. Pues verás, si tienes un apilamiento incorrecto, con un uso incorrecto de la estantería, con una sobreexposición o un no respeto a la resistencia mecánica del estante, y entonces tienes un estante pandeado, tienes un estante con los parales precisamente pandeados y curvos, como se presenta en esta figura, precisamente por la falta de respeto de las condiciones geométricas y por el exceso del uso o el mal uso de la condición de estantes, y por unos apilamientos incorrectos, pues claro, el trabajador va a quedar debajo de la caja. Y el problema no es solamente que es un evento de origen mecánico por caída de objetos, sino que en el proceso de caerse ese envase o ese empaque, que tiene también a su vez envases en plástico o envases en vidrio, puede haber una rotura, puede haber precisamente el golpe, puede generar una explosión, entre comillas. Y digo explosión no desde el punto de vista de la generación de la onda, sino que precisamente al caerse se va a estallar, esa es la palabra correcta, no es explosión, sino se va a estallar el envase por golpe. Entonces vamos a tener no solamente un evento de origen mecánico, sino también un evento de origen químico por contacto de la sustancia química del trabajador al momento de la caída del envase, ya sea del envase solito o del envase empacado en cajas. Entonces, no entiendas cómo ha podido ocurrir, no. Se trata que por favor prevengas lo que pueda ocurrir por unas condiciones deficientes de almacenamiento de sustancias químicas. Y esto, pues hay mucha tela de donde cortar. Y hay mucha tela de donde cortar porque esto es cuando estamos hablando de almacenamiento industrial. Me devuelvo a la diapositiva. Pero también quiero resaltar en estas foticos, que hay unos almacenamientos temporales en sector impresión o en sector manufactura, en diferentes sectores, donde tienen unos almacenamientos ahí cerca de los puestos de trabajo, porque claro, la bodega está muy distante del puesto de trabajo y se presentan almacenamientos temporales de sustancias químicas
de acuerdo a las necesidades del proceso. Entonces, lo que vayan necesitando son unos almacenamientos que se dan en una estantería o en unos gabinetes donde vienen las sustancias químicas y precisamente no hay esa similaridad geométrica, sino que ponen unos frascos grandes con unos pequeños y en ese proceso de manipular los envases más pequeños son los que se caen, los que generan las roturas y los que generan los derrames o los estallidos. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, que la característica geométrica del envase es fundamental en lo que es el apilamiento seguro de sustancias químicas y sobre todo la similaridad geométrica cuando estamos hablando de apilamiento en varios niveles de los envases que se están almacenando donde vienen las sustancias químicas. Y con la situación totalmente identificada, pues tenemos que hablar de los controles a implementar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el almacenamiento de sustancias químicas sí depende en gran medida del estado de la sustancia química. No es lo mismo almacenar cajas que almacenar bultos, que almacenar galones, ¿sí? Y entonces es lo que he venido diciendo a lo largo de este seminario, estos 20 minutos que he repetido muchas veces, envase, característica geométrica, envase, empaque. Pues sí, realmente eso es muy importante. Y estamos hablando de dos tipos o dos técnicas de apilamiento. Y vamos a comenzar con el apilamiento de material empacado o en bloques, que es lo que llamamos arrume negro. ¿Qué es el arrume negro? El arrume negro es el apilamiento de sustancias cuyos envases tienen características geométricas uniformes y permite tener estos apilamientos de forma continua. Y hay diferentes tipos de apilamientos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, démonos cuenta que esta similaridad permite precisamente esta continuidad en el apilamiento de los empaques, en este caso son cajas, de forma continua. Pero también dependiendo de las características de las características geométricas del envase, podemos tener un apilamiento tipo bloque cruzado. ¿Qué es el apilamiento tipo bloque cruzado? Es el que, démonos cuenta que estos apilamientos tienen varios niveles. ¿Cuántos niveles pueden llegar a tener? Pues depende de la altura de la caja. La guía ambiental 45 nos recomienda que la altura de las pilas no debe ser mayor a 3 metros. Entonces, pues el número de niveles va a depender si la caja es de 25, de 40 o de 50 centímetros. Pero es importante y démonos cuenta aquí que las condiciones de ancho, estas son condiciones donde la caja es una caja cuadrada. Y entonces las cajas cuadradas me permiten hacer arreglos y tengamos en cuenta otro aspecto, la base versus la altura. La longitud de la base siempre debe ser mayor a la distancia de la altura de la pila. ¿Por qué? Porque la estabilidad desde el punto de vista de la pila, de evitar que haya una caída de objetos por desestabilización, es precisamente evitar que la altura sea mayor que la base. Cuando la altura es mayor que la base, piensen que están poniendo una caja rectangular en su parte angosta y pues claro, la caja no va a tener la misma estabilidad que si se pone por la longitud que tiene una mayor dimensión, que es el ancho. Entonces, démonos cuenta que en estas cajas donde el ancho también es diferente al largo, entonces lo que se hace es poner armar un nivel y el siguiente nivel se arma de una forma diferente de manera tal que queden cruzados. Este quedar cruzado le da una mayor estabilidad porque la fila superior le está dando con este amarre o esa estabilidad, le está garantizando esa estabilidad a la fila anterior. Entonces, cada fila va siendo un seguro para la fila inferior. Pero esto también aplica para los arrumes de bultos. Como les digo, la característica del material cuando estamos hablando de sólidos
el material más fino, estamos hablando de cemento, estamos hablando de harinas, estamos hablando de diferentes materiales en estado sólido. Cuando el grano es fino, del diámetro de partículas fino, los bultos tienen unas características que permiten ser más uniformes y que también por técnicas de bloque cruzado, se puede hacer ese apilamiento y ese apilamiento se hace hasta cierta altura y con base en esa altura se pone una estiba para dar un siguiente nivel. ¿Cuántos niveles? Pues de manera tal que no sobrepase los 3 metros, pero que mantenga la estabilidad. Entonces, esta imagen es perfecta porque damos cuenta que mientras la pila del lado izquierdo es una pila estable, es una pila bien configurada, la pila de la mitad ya presenta problemas desde el punto de vista de estabilidad, porque un lado está más alto que el otro y eso genera una estabilidad y una probabilidad de caída mucho pues importante. Y en la figura del lado derecho, pues muchísimo más. Entonces, esto está asociado precisamente a la característica del material que se está apilando, la característica cuando estamos hablando de sólidos, que es lo que viene en bultos, unas diferencias que van a conducir a que las pilas estén ladeadas de forma permanente y al estar ladeada de forma permanente, pues eso me indica que la estabilidad es muy pobre y puedo tener un evento de caída y un evento de derrame, pero teniendo en cuenta que son sólidos, pues los derrames de sustancias en estado sólido se van a trabajar de forma diferente y generan un impacto diferente. Entre más fina sea la partícula, pues va a liberarse más rápido al ambiente y va a ser una mayor contaminación del entorno. Y en la imagen de abajo vemos el apilamiento, como les decía, hasta 3 metros, tanto de galones como de bultos. Démonos cuenta que en este apilamiento los galones son lisos en la parte superior, no son tapas, no tienen manijas, que es lo que pasa con los galones, ¿sí? Entonces, precisamente, esta característica de los envases que son iguales en la parte de alta como en la parte de baja, en la parte superior como en la parte posterior, pues nos va a conducir a una estabilidad cuando tengo 3 pilas. Como les digo, siempre es importante mantener la base de una mayor dimensión que la altura y me va a permitir tener unos arreglos bastante seguros desde el punto de vista de su estabilidad. Lo mismo pasa con los bultos. Los bultos no deben sobrepasar ciertas características desde el punto de vista geométrico en cuanto a su relación de altura y ancho de base. Pues es importante para todos estos escenarios tener la identificación de la sustancia química que se está almacenando, pero pues desde el punto de vista del criterio de almacenamiento eso es muy importante. Y entonces llegamos aquí también, esto es para arrume negro. Entonces démonos cuenta, el arrume negro tenemos que son bloques cruzados, bloques compactos, y aquí, sobre todo en bultos, la pericia del trabajador es fundamental. Para los envases tipo bloque, que son continuos, o los almacenamientos o los apilamientos que es en canecas, cuando hay esta uniformidad tanto de la tapa como de la base, pues se mantiene. Nuevamente, la altura es importante desde el punto de vista que la altura no rebase el ancho pues de la mercancía que se encuentra entibada para su almacenamiento, para su uso. Pero cuando usamos estantería, pues la estantería también es muy importante, sobre todo cuando hay materiales con diferentes características geométricas en su envase y en su empaque. Ya lo vamos a ver, o lo vimos ya en estas condiciones. Es precisamente en estas condiciones cuando las características geométricas de los empaques son diferentes entre sí, entonces lo mejor que podemos utilizar es un soporte, un soporte tipo rack, que va a permitir que se almacenen las sustancias químicas de forma correcta. Desde varios puntos de vista, entonces, primero, ¿cómo se llama cada lugar del estante desde el punto de vista del nivel y desde el punto de vista de su ubicación en el plano XY? Se llama posición. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una posición, esto es otra posición,
3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones, vamos a tener 6 posiciones para esta estantería tipo rack. Démonos cuenta que aquí se están almacenando isotanques. Precisamente por las condiciones de diseño del isotanque, siempre se recomienda tener entibado un solo isotanque. Durante su uso y funcionamiento, pues ya desde el punto de vista de la recuperación o del reuso del isotanque, pues depende de la sustancia química que se esté empacando, que se esté, con la que se esté utilizando, etcétera, etcétera. Pero entonces démonos cuenta que va a ser siempre el isotanque va a estar siempre sobre un sistema tipo estiva. Ahorita les voy a también a decir la diferencia entre estivas antiderrames y estivas normalitas, que son las que ya vimos. Pero en esta sección del larguero, démonos cuenta que hay tanques de sustancias químicas acostaditos. Y aquí sí es válido. ¿Por qué? Porque es que la soportería del rack está diseñada precisamente para los elementos cilíndricos y evitar de esta forma que se rueden o que se lleguen a caer por efecto de la condición locativa. Entonces, estos tanques se convierten muy importante como un sistema de protección para evitar que el envase se caiga y llegue a tener algún evento. Entonces, esto es importante. Claudia, ¿estás? Ok. Entonces, teníamos que tener en cuenta, o debemos tener en cuenta varios aspectos. El diseño de la estantería debe tener correspondencia a la geometría de los envases. Estas distancias entre los paralelos del estante deben corresponder al. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, en el apilamiento en la estantería, las características geométricas del rack deben ser acorde a las características geométricas del envase. La distancia, la profundidad del rack debe ser acorde a el ancho de los isotanques. Y en el caso, por ejemplo, aquí sí podemos tener tanques almacenados de forma horizontal. Me va a decir, pero venga, y en la foto, y entonces le voy a comparar, le voy a mostrar la diferencia. Me dice, pero aquí, ¿por qué me dice que está incorrecto? Y aquí, ¿por qué me dice que está incorrecto? Pero aquí, ¿por qué me dice que es correcto? Porque mira los soportes, mira el diseño del rack. El rack tiene unos soportes que permiten este almacenamiento de los tanques, de las canecas, de forma horizontal. Primero, por unos temas de espacio, porque siempre en los almacenes de sustancias químicas y de todas las bodegas en general, de todas las empresas, y la logística siempre tiene problemas de espacio. Entonces, démonos cuenta que en la selección del diseño de rack debe corresponder al tipo de envases que tenga y a los servicios que se necesiten o a las utilidades o al uso como tal que se le dé a los diferentes envases de las sustancias químicas. Se debe tener siempre, a excepción de estos tanques, pero todo lo que es el almacenamiento de isotanques, de galones, de canecas y otros, se deben estar entibados en los racks o en la estantería. Quiero también señalar algo. Démonos cuenta que la estabilidad del bloque, la estabilidad del apilamiento no se lo da el embalaje. La estabilidad del apilamiento se ve en la forma en cómo se esté construyendo ese apilamiento en bloque. Que eso depende precisamente de las características geométricas del envase en todos estos casos, y también de las características de la sustancia química desde el punto de vista del diámetro de partícula y de las características del sólido, que es lo que va a permitir que los bultos adquieran esas caras planas cuando se están apilando entre sí. Como se pueden dar cuenta, aquí hay un apilamiento en bloque cruzado, precisamente para que eso también le ayude a darle estabilidad al apilamiento de bultos. Estos son bultos, usualmente el apilamiento en bloques viene sobre estivas, a diferencia, pues también aquí en los estantes también se ve el apilamiento sobre estivas,
excepción de estas canequitas. Y también, pues para terminar, es importante que tengamos en cuenta que cada posición, como les digo, cada espacecito de ese estante tenga un uso acorde a las características geométricas de la estantería y de las necesidades de la operación. Tengámonos cuenta que aquí en la parte de abajo hay canecas, en la parte de arriba hay cajas, aquí hay otro tipo de empaque. Hay diferentes tipos de empaque. Cuando tengo diferentes tipos de empaque, así sean cajas, puedo tener todas cajas, pero si todas las cajas tienen dimensiones diferentes, pues voy a tener problemas de apilamiento si pongo unas sobre otras. Entonces, siempre que no haya una uniformidad en las características o en las dimensiones de los empaques o de los envases, se debe almacenar en un rack o en una estructura tipo rack o tipo estantería para darle la estabilidad a la pila. También es importante que la altura de la pila no sea mayor y si le dé una holgura de 10-20 centímetros a la altura de la posición para evitar un derrumbe de pilas durante la manipulación, durante la puesta o el retiro de las sustancias químicas del lugar de la estantería. Se debe evitar, es muy, muy importante evitar el almacenamiento de envases destapados en posiciones de estantería, como nos damos cuenta aquí, también por las características, pues no debemos tener mezclado lo que son sustancias en uso, que son envases destapados y tapados, a sustancias que no están en uso y mucho menos a lo que son recipientes vacíos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en lo que es el almacenamiento de sustancias químicas. Para terminar, les quiero contar que es en este caso, pues para este tipo de estantería, sí podemos pensar que si tenemos los sistemas de bombeo del uso del empaque de las canecas que se ajusten a mangueras y otros, si podemos tener estos envases, estas canecas en uso acá, pero tengamos en cuenta también que es la misma estructura del rack la que me dice que puedo almacenar acostadito y al almacenar el acostadito puedo estarla utilizando de forma independiente para minimizar la manipulación del envase y asimismo la generación del accidente de trabajo. Entonces, démonos cuenta que, para resumir, es muy importante seleccionar el tipo de apilamiento, ya sea rome negro o ya sea uso de estanterías. Es muy importante que la estantería y la técnica de apilamiento me permitan la rotación del producto, el primero en entrar, primero en salir, para evitar también la acumulación de sustancias químicas por tiempo de vida o por tiempo de permanencia en el lugar de almacenamiento, entre otros. Muchísimas gracias a todos y también es importante recordar que estos almacenamientos de estas sustancias químicas deben estar plasmados en una planimetría. ¿Qué quiere decir eso? Que así como vemos en esta estantería, perdón, no. Cuando tenemos apilamientos, es importante que en el plano de la empresa, que haya una planimetría donde podamos identificar la sustancia química que se está almacenando con su peligrosidad y que tengan los sistemas antiderrames, lo que son sustancias líquidas principalmente, pero que este posicionamiento, esta ubicación de las sustancias químicas pueda haberse esquematizado en una planimetría para que nos quede más. Entonces, es importante que tengamos en esa planimetría ubicadas las sustancias químicas por tipo de estante y también por ubicación en un plano XY, en una vista superior de la empresa, del área de almacenamiento para una atención efectiva de una condición por una situación de emergencia. Tenemos una pregunta de Marta Lucía Cadena. No mayor a ¿cuántos metros el apilamiento? Pues Marta, para isotanques no deben apilarse un isotanque sobre otro porque los isotanques por peso, por condiciones de peso y por características de resistencia de los materiales no deben apilarse uno sobre otro. Para canicas y para pilas el almacenamiento no debe ser mayor a 3 metros.
Entonces, espero haberles dado unas características, unas reglas de juego importantes a tener en cuenta en el almacenamiento, en el apilamiento de sustancias químicas. Volvemos a nuestro sondeo. Claudita, por favor. Claro que sí, ingeniero. Daremos entonces inicio a nuestro sondeo, final. La estabilidad en el apilamiento de sustancias químicas depende de A, la geometría del avance y la altura de la pila; B, el aseguramiento de la pila a una superficie fija; C, el arreglo de los envases de diferentes geometrías; D, la experiencia para apilar de los operarios del almacén. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final. A, la geometría del envase y la altura de la pila con un 74%. B, el aseguramiento de la pila a una superficie fija con un 14%. C, el arreglo de los envases de diferentes geometrías con un 12%, D, la experiencia para apilar de los operarios del almacén con un 0%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta de nuestro sondeo final? Perfecto, efectivamente. Depende de la geometría del envase y de la altura de la pila. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Para el arrume negro o almacenamiento en bloque, se debe tener en cuenta que las características geométricas del empaque solamente; B, sea un solo producto y el empaque sea uniforme; C, el material sea embalado para garantizar su estabilidad; D, se utilice solamente para material en estado sólido. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, las características geométricas del empaque solamente con un 10%. B, sea un solo producto y el empaque sea uniforme con un 46%. C, el material sea embalado para garantizar su estabilidad con un 38%. D, se utilice solamente para material en estado sólido con un 5%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? También nos fue bien, pero nos podría ir mejor. Como les decía, además de tener la uniformidad del empaque, debe ser también de un solo producto para evitar la manipulación excesiva de los envases, que es lo que puede generar eventos de caída. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Para el almacenamiento en estantería se debe implementar: A, el inventario permanente de sustancias químicas; B, la señalización de evacuación del área; C, la planimetría de almacenamiento por estantes y posiciones; D, el uso fijo de las posiciones por sustancias químicas. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, el inventario permanente de sustancias químicas con un 11%. B, la señalización de evacuación del área con un 3%. C, la planimetría de almacenamiento por estantes y posiciones con un 74%. D, el uso fijo de las posiciones por sustancias químicas con un 12%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Nos fue súper bien, efectivamente. Las planimetrías son muy, muy importantes. Y quiero referirme a la D, que fue la otra que tuvo un alto porcentaje. Sí. En muchos lugares, en muchas bodegas, no se pueden asignar puestos fijos al almacenamiento de sustancias químicas por condiciones de espacio y por la rotación de productos. Por eso es que no podemos estandarizar o generalizar que todas las empresas o que las empresas deban tener posiciones fijas para sustancias químicas, porque eso depende del contexto organizacional y de las necesidades del proceso. Ingeniero Joseph, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes del día de hoy y pues espero haberles aportado un poquito en este tema. Muchas gracias, ingeniero. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Boyacá y sus alrededores a que participen de nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Boyacá Más Positiva 2024,
que se desarrollará en Tunja este 18 de julio, en nuestro centro de convenciones de la Cámara de Comercio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal en educación, en seguridad y salud en el trabajo. También queremos invitarlos a descubrir de todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos realizados en el 2023. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.